Y bueno, realmente nos complace muchísimo poder contar con todos ustedes en este inicio de programa de Maestría en Educación de la Red Iberoamericana de Academias de Investigación Campus Morelia. Muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, quiero invitarlos a todos a que disfruten mucho estos seminarios. El día de hoy comenzamos con la participación de la doctora Ana María Pérez Romero, una académica con mucha experiencia, con mucho ímpetu, una mujer admirable en toda su formación académica y que Gracias. estoy seguro que va a dejar una huella muy importante en la formación de todas las personas que forman parte de este grupo de maestría. Así que bueno, queremos invitarles a que aprovechen cada minuto de la doctora, que aprovechen de toda esa experiencia, de todos esos saberes. La doctora Ana María, que ha tenido una formación, yo llamaría múltiple en diferentes campos de conocimiento, tanto a nivel licenciatura, en maestría, en doctorado, y a quien me complace muchísimo saludarle esta tarde y agradecer siempre su apoyo a esta casa de estudios. Así que, bueno, pues muchísimas gracias. Es un gusto que todos ustedes nos acompañen. Vamos a estar aquí pendientes del acceso a los demás compañeros y para iniciar de manera muy puntual, vamos a dejar la voz en la doctora Ana María. Así que, nuevamente, doctora, muchísimas gracias por acompañarnos y un placer tenerla aquí con nosotros. Muchas gracias, doctor. Es usted muy gentil, muy generoso con sus palabras, muy amable. Muchas gracias, Vamos doctora. a dar inicio entonces, si me lo permiten. Bueno, todavía no están obviamente integrados todos, pero sí me gustaría que nos acostumbráramos a empezar siempre en punto las sesiones. Solamente tenemos 3 sesiones de trabajo, así que el trabajo tiene que ser muy condensado porque, bueno, lo que tenemos que trabajar no es poca cosa. Entonces, para dar inicio con esto, les pediría si me pueden hacer favor, en el caso de la persona que no tiene su nombre todavía registrado, el teléfono 720, le pediría de favor que registrara su nombre para que fuera visible y que nos hiciéramos favor de presentarnos, por favor. Carlos Rafael, ¿nos podrías hacer favor de presentarte quién eres, de dónde eres, en qué nivel trabajas, para poder conocernos? Y si Claro que puedas sí. prender tu cámara, es Claro, correcto. claro, claro. Gracias y muy amable. Sí, buenas noches a Bienvenido. todos. Gracias, doctora. Pues mi nombre es Carlos Rafael Olivares Chávez, docente de el nivel de telesecundarias aquí en el estado de Hidalgo, en una comunidad que se llama Tlalnepantla, ya con 15 años de trayectoria y pues vamos a echarle ganas en esta maestría. Saludos a todos. Telesecundarias es todo un Sí, reto. Yo mis sí, sí, respetos sí, para la gente de telesecundarias porque tienen que tener no solo mucho bagaje cultural, claro. porque debo decir, ustedes no son profesionales de la educación, es decir, no salieron de normales, son profesionistas que están dedicados a la docencia y eso es un doble reto para ustedes, ¿es correcto? Es correcto, sí. ¿Qué profesión tienes, Carlos? Licenciatura en educación secundaria, Ah, especialidad en tú sí matemáticas. estás formado en Sí, educación, ah, qué padre. sí, Porque la ujú, mayoría de tus colegas seguramente estarás de acuerdo conmigo, son profesionistas, licenciados, abogados, dentistas y están dando clases en secundaria con un doble trabajo que requiere muchísimo más compromiso que ustedes, el que puede tener alguien que ya está formado en la pedagogía y en la didáctica. Celebro mucho que estés con nosotros, Rafa. gracias, gracias. Esta asignatura que es fundamental para el trabajo que vamos a desarrollar a lo largo de la maestría, estoy segura que les va a ser de mucha utilidad desde la perspectiva que la vamos a ir abordando. Muchísimas gracias, Carlitos. Vamos a pedirle a Bianca que nos haga favor de presentarse. Hola, hermosa, buenas Hola, noches. hola maestra, buenas noches. Bueno, mi nombre es Bianca María Sánchez Pantoja. Yo apenas soy egresada de la Escuela Normal de las Huastecas en la licenciatura en Educación Preescolar y pues de igual manera quise meterme a esta rama pues de maestría en educación para buscar como más puertas y tener un rango de aprendizaje más como generalizado en lo que es la educación y no nada más basarme en un solo nivel. Genial, genial. ¿Todavía no tienes plaza, entiendo, entonces? ¿O ya No, estás todavía en...? Ok. apenas soy egresada. ¿Vas a hacer examen? ¿Les toca a ustedes hacer examen? Sí, pero esta vez no lo voy a postular. Me parece que lo postularé hasta el siguiente año yo. Ok, excelente. Pues si te postulas para ya con un grado de maestría, te iría mucho mejor en las plazas en las que puedas concursar.
seguramente esa sería una muy buena posibilidad para ti. Y estoy segura que todo lo que vas a aprender en esta maestría te va a servir de mucho para la hora del examen. Entonces, muchísimas gracias, maestra. Tomaste una muy buena decisión, Bianca. Muchas gracias. Le pediremos, por favor, a Dulce que nos haga favor de presentarse. Buenas noches, Bienvenida, maestra. Dulce. Buenas noches. Muchas gracias, linda noche. Mi nombre es Dulce Idaneli Sánchez Alejandro. Yo ya tiene 2 años que egresé de la normal igual de las Huastecas y pues yo siempre he dicho que nunca es tarde ni temprano para seguirse preparando y pues aquí estamos aprendiendo pues nuevas cosas, maestra. Excelente. ¿Qué nivel trabajas, Dulce? Primaria indígena. Ah, primaria indígena, qué bonito, sí, qué bonita área. ¿Tú la escogiste o te la asignaron? No, yo la escogí. Maravilloso, qué bonito. Vas a tener muchas cosas que enseñarnos, sobre todo en los métodos de etnografía y en los métodos de los interpretativos, los de interpretación, porque las culturas son distintas, las visiones, demasiado, las cosmovisiones. Entonces, podemos aprender muchísimo de una cultura que no es la nuestra propiamente porque estamos formados en el occidentalismo. Es uno de los propósitos que tiene la nueva escuela mexicana, ¿estarás de acuerdo? Romper esa barrera colonial que tenemos para adentrarnos en nuestros propios saberes y conocer más de nuestra cultura. Muchas gracias, Dulce. Vamos a aprender mucho de ti. Vamos a aprender mucho de ti. Gracias. ¿Quién me falta? Del teléfono 720, no sea malito. Ay, necesito que se ve. Hola. Hola, hermosa. Sí, estoy aquí. Hola, hola, soy Norma Ferreira. No, lo que pasa es que estoy con mi teléfono, estoy hablando desde mi teléfono, porque estoy en un lugar medio remoto ahorita, solo por hoy, que ya había yo previsto, pero entonces los estoy aquí, escuchando. Está muy bien, hermosa, está muy bien. No hay problema porque luego igual vas a tener todo grabado y para que no te pierdas nada, pues si se te va la señal, pues entonces ya que no te puedes renombrar, por favor, preséntate para conocerte, aunque sea de voz. Bueno, muy bien. Mi nombre es Norma Ferreira, yo soy de Morelia, Michoacán. Hola, Norma. Y yo mi profesión, yo soy músico y educadora musical. ¡Qué maravilla! Y he trabajado en diferentes países. He estado en Afganistán, trabajado en Afganistán, en Palestina, en Serbia y colaborando con intervenciones socioeducativas con migrantes. Y entonces a mí me interesa justamente ahondar más en cosas más formales de educación. Vamos a ver. Qué maravilla, Norma. Tu bagaje es increíble. ¿Trabajas tú de manera independiente para alguna organización? Pues sí, he trabajado para diferentes organizaciones y para diferentes. Sí. Y ahorita ahora estoy en Morelia, tengo como 6 meses que llegué. La última vez estuvimos en Grecia 1 año. Y ahora estoy colaborando con 2 organizaciones que son barriales, así, o sea, armándola, sobre acceso a la educación artística. Genial, qué maravilla. Bueno, te voy a recomendar que leas, por favor, a Gabriela Mistral y todo el trabajo que hizo sobre educación estética. Es maravilloso, te va a servir de mucho. Muchas gracias, Norma, muy gentil. Muy bello tu currículum. Nos vas a poder enseñar muchas cosas a partir de tu experiencia. Muchas gracias. ¿Emanuel? Sí, Emanuel. ¿Te escuchamos o no tienes problemas con tu micro? Creo que ya. Hola, ya buenas noches a todos. ¿Ya? Buenas noches, bienvenido. Sí, se ve. Oscurito, pero sí se ve. Sí. Andas en tu carro todavía. Sí, perdón. Vamos en camino apenas. Pero maravilloso que hagan el esfuerzo de estar presentes. Muchas gracias. Sí. Bueno, me presento. Mi nombre es Adrián Emanuel Yáñez Salcedo. Soy originario de Álamo, Veracruz, pero trabajo aquí en Platón Sánchez, en la escuela primaria Rafael Platón Sánchez. Es decir, que soy maestro estatal. Soy egresado del CECER, de ahí de Ceseca, cerquita acá de Veracruz. Y pues mi meta ahorita es pues seguirme preparando, que entre esas abarcar también un poquito para lo de las promociones, esto de carrera y todo esto. Claro. Siento que
El He grado te va estado, a servir. sí, perdón. El grado te va a servir mucho para las Sí, es que promociones. he estado a 3 puntitos, a 2 puntitos, y pues sí. Ay, lo que pasa. Sí, es complicadito. Bueno, es un gusto estar con todos ustedes. Aquí estaremos Muchas también. gracias, Emanuel. Muy bien, muy buenas noches y muy bienvenido. ¿Quién me falta? ¿Aileen? Sí, hola, disculpen, acabo de entrar porque tenía problemas con mi computadora, pero no sé si Adelante, podría bonita, bienvenida. decirme pues cuál es la dinámica. La dinámica es que nos estamos presentando, hermosa. Estamos recién abriendo el diálogo, presentándonos. Ah, ok. Bueno, mi nombre es Aileen Yamil Ramírez Ventura. Apenas egresé en julio pasado de la Escuela Normal de las Huastecas en Huejutla Hidalgo. Y pues ahorita quise entrar pues a estudiar la maestría porque quiero seguirme preparando, tengo varias metas a futuro y pues más que nada eso. Excelente decisión. ¿Todavía no estás trabajando entonces? No, todavía no estamos a la espera de ser llamados pronto. ¿Ustedes no tienen que hacer examen? Sí, de hecho presenté examen y pues ya está Okay. muy pocos lugares para que, bueno, o sea, ya faltan muy pocos lugares para que pase mi posición. Ok, ya quedaste lista de prelación, excelente, Sí. excelente. ¿En qué nivel concursaste? En nivel primaria. Para primaria, genial. Sí. Muy bien. Pues tenemos un gran mosaico, si se dieron cuenta, un mosaico del que vamos a poder aprender muchísimo. La decisión que tomaron de inscribirse en esta maestría en la red IBAI, que tiene un prestigio increíble. El doctor Castañeda es una agente académica 1000%. Tengo ya cerca de 15 años de conocerlo, si no es que más. Y donde él se para, lo que él hace, tiene un sesgo académico maravilloso, tiene relaciones internacionales con académicos de alto nivel. A mí me maravilla siempre que el evento que él hace es un evento increíblemente bonito, académico, sólido, con personas que tienen un gran prestigio, y pues a mí me ha encantado siempre caminar junto a él. Él fue mi coordinador académico en el primer doctorado que hice, y desde entonces le tengo yo muchísima admiración y respeto, y he tenido la suerte de que he contado con su confianza, que me ha permitido acompañarlo en varios cursos, y siempre maravillada y admirada de su capacidad, de su gran capacidad académica, pero también sobre todo de su capacidad de convocatoria, de toda la gente que es capaz de rodearse, y el cuerpo de académicos que tiene Red IBAI, ustedes los van a ir conociendo, son académicos de alto nivel. Lo que ustedes van a aprender en esta maestría los va a dejar muy satisfechos. Ahora me voy a presentar yo, si me lo permiten. Siempre tengo problemas con la tecnología, pero espero esta vez me salga más fácil. Espero. Ok, ahí ya la tenemos, ¿cierto? ¿La ven todos? Sí, doctora. Bueno, Sí, sabe. Gracias, Carlos. Bueno, la materia que vamos a cursar se llama investigación cualitativa. La investigación cualitativa tiene específicas características. Ustedes ya debieron haberlo trabajado también en su licenciatura, los que hicieron tesis, pero particularmente queremos, a través del programa de la red IBAI, a través del programa que está registrado, hacer énfasis en la investigación cualitativa, no solo como un método de trabajo, sino como una metodología cotidiana para la docencia, porque entendemos claramente que la investigación cualitativa tiene que ver con el trabajo diario del docente, porque el docente está en permanente metacognición, en permanente reflexión de lo que sucede en su aula y buscando soluciones a los problemas. Es decir, lo que hacemos todo el tiempo tiene que ver con investigar y con resolver, con investigar y con resolver, con recibir, con observar la realidad que tenemos en torno, y con generar las propuestas para poder hacer intervenciones, para poder hacer, aunque lo hagamos muy en lo corto, aunque lo hagamos muy en lo cotidiano, lo hagamos ya en el día a día, que pareciera que no lo es, pero es una investigación. Son investigaciones de corte académica, aunque sean micro, y desde esa perspectiva, la investigación cualitativa, en las metodologías que vamos a ir trabajando, nos van a dar la posibilidad de abordar nuestra propia tarea docente con muchas más herramientas, y ustedes ya lo van a ver en perspectiva.
Bien, pues me presento, les comentaba ya el doctor Castañeda, soy una persona muy inquieta. Tengo un perfil profesional multidisciplinario. Como ven, empecé estudiando ingeniería industrial en el área administrativa, es decir, mi vertiente es en el área administrativa. Después estudié la licenciatura en Derecho en la UNAM, de la que lamentablemente no me titulé, pero casi la terminé. Solo 5 años tuve necesidad de salir de la Ciudad de México y me trasladé acá a Michoacán, en donde me puse a estudiar psicología educativa. Y ya de ahí todas las demás, alguien decía por ahí que nunca es tarde para seguir aprendiendo. Bueno, pues yo a mis 63 años, yo sigo aprendiendo. En este momento estoy cursando el doctorado en formación de formadores en la Normal Superior de Michoacán y me ha encantado trabajar y me ha encantado aprender. Yo creo que es una de las cosas más bonitas que podemos tener dentro de la docencia. Dice Pablo Freire que quien se dedica a la enseñanza no debe dejar de aprender. Así que los felicito a ustedes y creo que es algo que compartimos, es algo que tenemos en común, el hecho de seguirnos preparando, de gustar por la preparación, de buscar siempre tener herramientas con las cuales abordar nuestro trabajo docente. Y bueno, tengo por ahí, como ven ustedes, algunas formaciones interesantes que me han ayudado a tener una perspectiva bonita respecto a la docencia y creo que facilitan mucho las cosas en muchos sentidos. Esa es mi presentación y vamos ahora a ver cuál es la presentación de nuestro programa. ¿A qué nos vamos a dedicar en el programa del curso de investigación cualitativa? Este es el programa oficial. Vamos a analizar y aplicar la metodología cualitativa, los procesos y técnicas, que vamos a revisar algunos, aplicados a la investigación en ciencias sociales, pero particularmente a la investigación educativa, porque tenemos que aprender a interpretar, formular, diseñar, gestionar y realizar intervenciones y acciones con los contextos en los que nosotros estamos inmersos. La intención, por supuesto, no es que dejemos nuestro espacio laboral o dejemos nuestro espacio docente y nos vayamos a hacer investigación a otro lado. La intención es que dentro de nuestro espacio realicemos todas las investigaciones que nos permitan tener mejores resultados, que nos permitan tener una más eficiente función pedagógica, didáctica con nuestros estudiantes y estas herramientas nos permitan facilitar nuestra tarea docente, ¿no? Nuestro programa está dividido en tres unidades y como tenemos 3 sesiones, nos vamos a dedicar una unidad por sesión. La primera tiene que ver con los fundamentos epistemológicos. Vamos a revisar un poquito respecto a qué es la epistemología, cómo concebimos la epistemología, para qué nos sirve la epistemología, cómo conocemos la realidad, qué tipo de posibilidades tenemos de hacer juicios de la realidad, cómo se construye el conocimiento y algunas características que tienen que ver con ese acercamiento que a través de la investigación podemos hacer respecto a la realidad. Esa va a ser nuestra primera unidad y a lo que nos vamos a abocar el día de hoy. La segunda unidad, que sería nuestra segunda sesión, la próxima semana, tiene que ver con los diferentes métodos cualitativos que vamos a aplicar aquí. Nos están sugiriendo básicamente la etnografía y la teoría fundamentada. Yo estoy incluyendo una que no está en el plano oficial, pero que me parece que es muy importante, que es la hermenéutica. Y bueno, también la vamos a revisar en la segunda sesión. Nuestra tercera sesión tiene que ver con los diferentes métodos y las diferentes técnicas de recolección de información, de recopilación de información. Entonces vamos a revisar las técnicas, los instrumentos, las posibilidades de hacer muestreos, de revisar resultados, de cómo elaborar conclusiones. Y esto tiene que ver pues con herramientas metodológicas muy particulares y muy específicas. ¿Cuál es la dinámica de trabajo? Y esta va a ser básicamente la dinámica que van a realizar ustedes en todas las demás asignaturas que van a tener. Vamos a tener nuestras sesiones semanales, que son en vivo, presenciales, a través de lo virtual, por supuesto. Lo que se espera que hagamos es que exista, además del diálogo que hacemos respecto a los temas que estemos trabajando, intervenciones particulares por parte de ustedes, precisas, en términos de preguntas, en términos de diálogo, en términos de responder cuestionamientos que podamos plantear, pero sobre todo y básicamente lo que a mí en lo particular me interesa es que podamos compartir experiencias que ustedes tengan, que tengan relación con
el asunto que estemos trabajando, con el tema que estemos trabajando, porque creo firmemente que el compartir las experiencias de unos a otros es de las partes más ricas que tiene particularmente la educación que es virtual, porque aprendemos de muchos contextos, de muchos estados, de muchas vivencias, de diferentes niveles, y eso nos enriquece grandemente. Y a eso le doy un gran énfasis en términos de lo que trabajamos en la sesión. Entonces es la participación en clase, obviamente pues la revisión de los materiales que vamos haciendo. No es necesario que tomen notas a menos que ustedes lo quieran, porque estas presentaciones que están aquí con la información que trabajamos, eventualmente, por supuesto, pues abordo cosas que platico que no vienen en la presentación, aunque están relacionadas. Si ustedes quieren tomar nota respecto a eso, lo pueden hacer, pero la presentación va a estar dispuesta en la plataforma en la que vamos a ir subiendo todos los recursos y recibiendo sus trabajos. Y bueno, al final pues realizamos algunos productos de aprendizaje. En el caso particular de hoy tenemos un producto que pensando en el tiempo a lo mejor no alcanzamos a realizarlo aquí en particular, pero nos quedaría como trabajo para subirlo posteriormente. Y estos productos que vamos realizando en función de cada una de las actividades, de los temas que vamos abordando, se van a ir subiendo a la plataforma. Y la segunda es que son las actividades de trabajo independiente. Bueno, pues lo que les vayamos a dejar de lecturas o las actividades de investigación o de trabajo propiamente de ejercicios que vamos a realizar. Y esas ustedes las van a realizar en casa y las van a subir a plataforma. En el foro, en el Classroom en el que trabajamos, va a existir un foro en el que pues vamos a hacer preguntas y ahí vamos a ir poniendo cada uno de ustedes sus opiniones, los comentarios de los videos o de los trabajos que se vayan solicitando. Eso tiene que quedar registrado en el Classroom para que podamos hacer diálogo también ahí. Y bueno, terminamos al final con un protocolo. Es un protocolo en el que está solamente la intención, no vamos a hacer la investigación, por supuesto, pero sí vamos a tomar alguno de las metodologías que revisemos y vamos a realizar una propuesta de investigación al final. Algo que les pueda resultar útil, que forme parte de su contexto, de las problemáticas que tienen a mano, y que eventualmente, si lo puedan llegar a desarrollar después, les sirva primero para su titulación y segundo, por supuesto, para resolver algún problema particular que les pueda funcionar y que les ayude en su propia actividad diaria. Muy bien, pues empezamos entonces con el tema de la investigación científica. ¿Me puede, por favor, alguien decir qué es lo que sabe de la investigación científica? ¿Cómo se han acercado a ella? ¿Si ya realizaron alguna actividad? ¿Si hicieron tesis o si han hecho investigaciones? ¿Alguien? A Emanuel se le quedó la manita levantada, ¿verdad? Entiendo que no está levantando la otra. Sí, se quedó la manita. ¿La Hace puedes rato. bajar, corazón, para Okay. tener esos? Gracias. Listo. Entonces, la pregunta sería, ¿qué acercamiento tenemos respecto a la investigación? ¿Qué han hecho sobre investigación? ¿Hicieron tesis en la licenciatura? ¿Alguien? Contésteme. Bueno, yo en mi caso hicimos documento recepcional. No Ajá. entiendo un poquito la diferencia, pero nada más que es más cortito, pero se hizo todo Sí, el proceso. el formato del reporte no es lo importante, sino el proceso que desarrollas. Realizaste una investigación, bien sea Así es. documental, bien sea etnográfica, a eso nos referimos. ¿Qué tipo de investigación trabajaron? En este caso comenzamos con la apertura de hacia dónde avanzar con lo del proyecto del documento recepcional y bueno, nosotros se basó todo en lo que es la duda de en qué grado de primaria estás y qué es lo que se necesita. En este caso yo me fui con la lectoescritura y de ahí fue la investigación, qué es, cómo se está llevando entre primero y segundo y luego enfocarme en segundo. Y después de ahí vimos ciertos procedimientos para desarrollarla un poquito mejor. ¿Hiciste alguna visita a las escuelas para ver cómo estaban trabajando? Sí, lo enfocamos directamente con el grupo en el que estábamos practicando. En el último año en la normal ya se hace una práctica intensiva. Ok. Fue algo totalmente local, en el lugar en el que estabas tú realizando tu actividad. Muy bien. Sí.
Eso es un trabajo etnográfico, totalmente educativo, pero etnográfico. Es correcto, muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más hizo trabajo de investigación? Tenemos muchos tipos de investigación, por supuesto, ¿verdad? Puede haber sido documental, es decir, revisar libros y a partir de las teorías establecer o conclusiones o propuestas o el diseño de alguna intervención, tal. ¿Nadie más ha hecho investigación de ningún tipo? Yo igual hice un documento recepcional, era un informe de prácticas. Elegí pues un tema que quería trabajar a partir de las necesidades de mis alumnos, porque se realiza primero un diagnóstico de grupo para saber en qué ellos están deficientes o en qué necesitan más apoyo. Y en base a eso, elegí mi tema, que se relacionaba con las matemáticas. Comencé a leer libros, a sacar información, y ya de ahí realicé mi propuesta de mejora, se aplicó, analicé los resultados, vi si tuve errores y volví de nuevo a ¿cómo se diría? A realizar la propuesta, a mejorarla todavía, para obtener pues muy buenos resultados, y ya se hizo la conclusión. Ok, así como me lo planteas, Aileen, hiciste una investigación cuantitativa. Es decir, partes de un diagnóstico, haces una investigación de causas y consecuencias, de metodologías, diseñas tu intervención, la aplicas, vuelves a medir y vuelves a corregir, ¿es correcto? Sí, así es. Ese proceso nos cae dentro de la investigación cuantitativa. Son otro tipo de investigación, es correcto lo que tú hiciste. ¿Quién más? ¿Carlos? Bueno, mire, pues ahora sí que voy a ser pues sincero, ¿no? Ya tiene pues, algo de tiempo que realicé mi documento, fue un ensayo, cuando estudié la licenciatura en una secundaria general, pero de ahí pues realmente pues sí me he desapegado un poco en esta parte, entonces ahora sí que por eso nos inscribimos a la maestría para otra vez volver a recuperar, ¿no? Lo que nos falta, y pues aquí estamos. Yo creo que me va a servir más escuchar y desde luego voy a compartir lo que yo sé, pero por el momento sí desconozco o todavía no relaciono muy bien. Ok, Carlos, no te preocupes, además no es una evaluación, queremos saber cuál es el acercamiento que tienen con los procesos. Sí, el hecho de que tú hayas hecho un ensayo involucra seguramente que hiciste lecturas sobre un tema, y esas lecturas te dieron pauta para hacer de lo que te hablábamos hace rato, una investigación documental, y a partir de los resultados o conclusiones que generas de la documental, hiciste tu trabajo en un formato de ensayo. Recuerden que una cosa es el proceso que vamos a desarrollar o que estamos desarrollando, y otra es el formato en el que lo presentemos, porque los formatos pueden ser múltiples, ¿no? Puede ser un artículo, puede ser un ensayo, puede ser un libro, puede ser una tesis, puede ser una tesina, puede ser un reporte de prácticas. El formato es múltiple. El proceso que seguimos sí tiene una caracterización y una posibilidad de realizarse a partir de un esquema paradigmático en el que nosotros estemos ubicados. Y bueno, eso tiene que ver con lo que queremos iniciar este proceso. Este proceso nos tiene que arrancar desde la noción de lo que significa investigar. ¿Qué significa investigar? Investigar nos tiene que remitir, el término, la palabra, nos tiene que remitir a apropiarnos de algo de la realidad, a conocer, a comprender algo de la realidad. Este acercamiento que nosotros realizamos de la realidad tiene muchas aristas, tiene muchas vertientes, y usualmente están encasilladas en estas dos que están marcadas aquí, que es la cualitativa y la cuantitativa. Son los dos grandes paradigmas que existen. Podemos encontrar en una parte intermedia algunos procesos de investigación que hagan uso de metodologías de las dos vertientes, de las dos ramas. Entonces a esas le llamamos investigación mixta. A lo mejor hacemos una investigación cualitativa, pero hacemos uso de herramientas cuantitativas para obtener información. Por ejemplo, de estadísticas, de muestreos, de la reproducción de algún ejercicio de diagnóstico y de reevaluación al final, o el trabajo que se puede hacer cuando hacemos una intervención en grupo, cómo la medimos, etcétera. Si estamos haciendo una investigación cualitativa,
y hacemos uso de herramientas cuantitativas para obtener información, estaríamos haciendo en rigor una investigación de tipo mixta. ¿De qué depende esto? Por supuesto, cada uno de estos dos procesos tiene su objetivo, tiene su proceso, pero sobre todo, y lo pongo en la parte de atrás, tiene su paradigma, es decir, se visualiza el mundo, se visualiza la realidad desde una montaña distinta, ahí, desde un escenario totalmente diferente. Y ya lo vamos a ver un poquito más adelante, pero tiene que ver con lo que yo creo respecto a la forma en la que me acerco a la realidad, a la forma en la que me acerco al mundo. Entonces, lo que tenemos nosotros en nuestro contexto, en la realidad en sí misma, a lo que le llamamos la naturaleza, en donde estamos inmersos como seres humanos, tenemos dos posibilidades de acercamiento. La realidad, qué es lo que nosotros queremos conocer, aquello que queremos conocer, y la forma en la que nosotros concebimos eso que conocemos. Entonces, yo al acercarme a la realidad puedo hacerlo desde dos perspectivas. Vamos a ver un poquito más adelante cómo están explicadas, cómo están analizadas de manera científica, de manera filosófica, desde la epistemología, pero básicamente son estas dos. La realidad la veo como algo objetivo, es decir, la asumo como un algo, como una entidad, como un ente existente por sí mismo y con su naturaleza propia, con sus características propias, y yo pretendo apropiarme o comprender esa naturaleza que ya está ahí, esté yo o no esté. Y hay otra perspectiva que es la subjetiva, que tiene como explicación básicamente que la realidad no es algo que esté fuera de mí, sino es algo que yo construyo, es algo que yo elaboro a partir de mis propias estructuras. Si ustedes han leído a Piaget, tendrán que asumir conmigo que la posición que él tiene es un subjetivismo, aunque en rigor es un constructivismo, pero es un subjetivismo porque asume que los conocimientos, es decir, la comprensión que yo tengo del mundo, no es algo que esté afuera y que se me dé, es algo que tiene un impacto en mí a través del estímulo exterior, pero que yo construyo en mi interior. Y por eso la subjetividad es la que él construye el conocimiento. Entonces yo comprendo al mundo, yo conozco al mundo en función de mis estructuras mentales, en función de mí misma, de mi mente, de mis comprensiones previas, y eso lo hace subjetivo. Y la otra cosa que yo puedo analizar de la naturaleza es esto que estoy conociendo, ¿es algo verdadero? ¿Es cierto? Bueno, partimos la famosa duda cartesiana, ¿verdad? Si esto que está haciendo, que estoy analizando, que estoy comprendiendo, que estoy viendo, considero que es verdad, esto va a estar en relación con que eso que veo tenga concordancia con lo que existe de manera objetiva en la realidad. Si tiene concordancia, voy a asumir que es verdadero, pero si no hay concordancia, voy a asumir que no es verdadero. Y entonces este criterio de verdad es uno de los elementos más importantes de lo que nosotros hacemos o de lo que nosotros buscamos cuando estamos haciendo un proceso de investigación. La parte epistemológica la vamos a abordar a partir del texto de Teoría del Conocimiento de Juan Gessen en SM Basso. Lo pueden buscar ustedes en la red. Todas las explicaciones que tengo puestas aquí están basadas en su texto, así se llama, Teoría del Conocimiento de Juan Gessen, y nos habla más o menos de esta manera. Entre las muchas explicaciones que tiene y que tienen que ver con todo lo que se ha ido desenvolviendo a lo largo de la historia de la cultura, de la historia del pensamiento, de la filosofía en sí misma, es esta posibilidad del ser humano de conocer la realidad. Y bueno, ya los griegos, Sócrates, por supuesto Platón y Aristóteles, establecían esta diferencia entre la posibilidad de conocer el mundo, que es existente, que es clara, que solamente una persona que no está en su cabalidad de mentalidad es imposible que conozca, pero todos los demás, todos los seres humanos, desde que nacemos, estamos aprendiendo cosas, estamos conociendo el mundo, reconociendo el mundo, tomando conocimientos, tomando experiencias y comprendiendo la realidad, las relaciones sociales, cómo se llaman las cosas, en dónde están, cómo funcionan.
todo este conocimiento existe dentro de la vida humana, está por antonomasia. No es algo que tengamos que decir, es que tengo que ir a la escuela para aprender, no. O sea, aprendemos porque nacimos y vamos a dejar de aprender en el momento que nos moramos, si es que no existe algo más que tengamos que aprender después, pero esta capacidad del ser humano de aprender, de relacionarse y de comprender la realidad es algo que existe por antonomasia. Pero establecían una diferencia, establecían la comprensión del mundo desde una perspectiva cotidiana, desde una perspectiva general, de lo que conocemos todo el mundo, de lo que conocen todas las personas. Por ejemplo, uno de los ejemplos más clásicos, ¿no? Cuando yo digo, oye, en la mañana, ¿qué pasa con el sol? Pues el sol sale, ¿no? Yo veo que el sol sale, porque estoy observando que cuando yo me pongo y miro el horizonte, veo que se va levantando y veo que el sol se mueve, sale para mí desde el horizonte, y luego llega al cenit y luego se pone en el atardecer, en el ocaso. Ese movimiento a mí me deja ver que el sol se mueve. Eso forma parte de lo que los griegos llamaban doxa, es decir, el conocimiento general, lo que todo el mundo conoce, lo que todo el mundo puede asumir como una realidad, sin mayor escrutinio, perdónenme, sin mayor escrutinio. Es decir, lo que yo veo, lo que voy aprendiendo, lo voy acumulando, lo voy procesando de esa manera. Entonces, esta es la opinión general, la opinión de la gente, la opinión respecto a las cosas, pero que no tiene una profundidad mayor que eso, que vivir y que tener la experiencia de lo que se está comprendiendo. Y existe otro paso que a eso le llaman conocimiento nociológico o nociología. La nociología como la ciencia que estudia este conocimiento general, al que se llama doxa, se le llama doxa a este conocimiento. Y la otra parte es un estudio más profundo, un análisis más profundo de la causalidad de las cosas y de los fenómenos, que tiene que ver con ya con ciencias en particular, y hablaríamos a partir de Aristóteles en este tema, porque antes de Aristóteles no había como áreas definidas, como ciencias propiamente definidas. Ustedes recordarán, bueno, los sabios, los filósofos eran gente que sabía de todo, que sabía de medicina, que sabía de botánica, que sabía de química, que sabía de todo sabían, sin que tuvieran esos nombres todavía como ciencias, porque fue Aristóteles el que les puso estas denominaciones y el que hizo la separación entre los diferentes tipos de saberes. Entonces, cuando alguien se había dedicado o se dedicaba al estudio, por ejemplo, de la astronomía, y decían, bueno, es que esa estrella está moviéndose de esta manera, pero luego se regresa y luego hace este giro, y tratar de entender por qué se mueve de esa manera y tratar de hacer cálculos y de poner distancias. Recuerdo muy claramente uno de los ejemplos que a mí me llama más poderosamente la atención respecto a las posibilidades de aprendizaje de los seres humanos, es el caso de Eratóstenes. No sé si ustedes ubiquen ese ejemplo, pero Eratóstenes con una vara, no sé, tal vez una vara de 50 centímetros, no creo que haya sido más grande, con una vara de 50 centímetros y el conocimiento de dónde está ubicado el Sol en el cenit, pudo medir el diámetro de la Tierra hace 2500 años. Él midió cuánto mide el círculo, la circunferencia de la Tierra, con una vara y su sombra. Y lo único que hizo él, pues haciendo uso de sus conocimientos y de la observación que tenía del cielo, es poner una vara en Siena y otra vara en Alejandría en el mismo momento, en la misma hora, obviamente pues sincronizado de alguna manera, que no es posible comprender mucho en este momento, pero en el mismo momento y a la misma hora, en una varita en Siena y una varita en Alejandría. En Alejandría tenía en la sombra una inclinación, y en Siena no tenía sombra propiamente la varita, y con ese ángulo que existía entre la sombra que estaba en Alejandría y la no sombra que estaba en Siena, él a través del teorema de Pitágoras dijo, bueno, este ángulo de inclinación tiene tanto, y entonces esa es una circunferencia, y a partir de ese angulito que generó, si esta es la circunferencia y este es el ángulo que estoy midiendo, pues entonces la Tierra mide esto. Estoy hablando de hace 2500 años, de un señor con una varita. ¿Y saben cuánto tiempo, por cuánto
medida se equivocó en términos de lo que ya conocemos en la actualidad, que mide la Tierra, la circunferencia de la Tierra, por 200 metros. A eso se le llama episteme. Es el conocimiento que se obtiene a partir de deducciones, de conocimientos previos, de procesamientos. Es lo que ahorita llamaríamos conocimiento científico. Al final les voy a platicar una diferencia porque, por ejemplo, la nueva escuela mexicana nos está diciendo que hagamos uso también de la doxa, que también incorporemos la doxa a nuestras clases a partir de los saberes culturales, ¿no? Pero esta es la diferencia original en la que los filósofos, los sabios, los pensadores y posteriormente los diferentes científicos en las diferentes ramas han ido estableciendo, y mucho tiempo se pensó que la doxa era algo, bueno, como vox populi, como pues opiniones que no están fundadas, como casi como si habláramos de que el chupacabras existe. Más o menos así se concebía la doxa. En este momento la nueva escuela mexicana no la considera así. De hecho, el pensamiento decolonial no lo considera de esa manera, le da un valor y una fortaleza a la doxa que es muy importante reconsiderar. Pero en este entorno en el que estamos hablando del nacimiento del pensamiento científico, por supuesto que había esta diferencia entre lo que sabe la gente y lo que sabe alguien que sabe. Y eso era muy importante. Entonces, para toda ciencia, para todo saber, para todo conocimiento, era muy importante establecer que tenía que basarse en el episteme y no en la doxa. ¿De dónde viene lo que conocemos? El objeto que tenemos afuera. Ustedes saben, el conocimiento es una relación entre nosotros que conocemos y aquello que vamos a conocer. Es decir, el objeto y el sujeto. Siempre va a estar en términos de esa relación, de esa vina en la que nosotros podemos establecer la relación de conocimiento. Entonces, el origen del conocimiento, de acuerdo con Juan Gessen, es básicamente si se procesa, si se genera, si se obtiene en la mente del hombre, en la razón, a eso se le conoce como racionalismo. Y si se genera en la experiencia, a partir de la experiencia y solo a través de la experiencia, a eso se le conoce como empirismo. ¿Qué significa que un conocimiento provenga de la razón? Significa que todas nuestras posibilidades de aprender están dentro de nuestra mente y no están fuera. Y esto, insisto nuevamente, está muy piagetiano, ¿no? Es las capacidades de sucesión, de comprensión del pensamiento matemático, de relación, de las capacidades de identificar lo más grande de lo más pequeño. Todas estas posibilidades están estructuradas a priori, es decir, antes de cualquier experiencia, antes de cualquier análisis, antes de cualquier conocimiento, en la mente del bebé o del niño. Y dice Piaget que tiene diferentes etapas por las que va atravesando. Un niño, por ejemplo, de 2 años todavía no tiene la noción de sucesión. Y si le queremos enseñar a que cuente, pues él va a repetir, pero no va a tener idea de lo que está diciendo. No va a tener la comprensión de que hay un 1 y hay un 2 y que el 2 sigue del 1 y que el 3 sigue del 2. Esa noción no la va a tener, ni la va a tener la posibilidad del tiempo, de comprender el tiempo. Todas esas nociones, dice Piaget, y de acuerdo con el origen del conocimiento de Juan Gessen, están en la mente del hombre. Eso significa que sea racional. Entonces, el contenido de todos los conocimientos proceden de la conciencia de quien conoce. Todo concepto fundamental se encuentra en la conciencia cognoscente de una manera innata. Esto también tiene que ver con lo que postulaba Kant, pero no nos vamos a meter en analizar los diferentes filósofos. Entonces, se considera que la idea de conocimiento es una característica que es lógica, necesaria y universalmente válida. Todo lo que surge de la mente tiene esas características. Es lógica, es necesaria y universalmente válida. Por eso, mucha gente, no sé si ustedes recuerden, y creo que es algo, quien trabaja en comunidad, es algo que usa mucho las comunidades, de decir, es la gente de razón. La gente de razón es la que tiene ese proceso de lógica occidental, de la que le explican las cosas y son las cosas correctas, ¿no? Esa es parte de lo que se considera el racionalismo. Entonces, la validez de los juicios surge
de esta concordancia que existe, de esta armonía que existe entre las ideas innatas, derivadas de la trascendencia, derivadas de la conciencia, y los objetos de la realidad. Si no hay esta concordancia, las cosas no tienen validez ni tienen verdad. Considera un supuesto metafísico cosmológico una armonía entre las ideas innatas y la realidad, esa es la noción de verdad, y no considera, por otra parte, ninguna construcción metafísica o psicologista. Está relacionada con las ciencias ideales como las matemáticas, todo lo que tiene que ver con la formalidad, con las concepciones, con las ciencias de forma, es parte del racionalismo. Y es un dogmatismo metafísico cuando se cree que se puede penetrar en la esfera ontológica del fenómeno de conocimiento a través del pensamiento. Más adelante, no se preocupen por lo del dogmatismo, más adelante vamos a ver a qué se le llama dogmatismo. Y cuando hablamos del empirismo, es decir, de asumir que lo que yo conozco es única y exclusivamente aquello que proviene de los sentidos, es una concepción totalmente distinta. Entonces, no se le da a la capacidad del hombre la posibilidad o la veracidad o la validez de las cosas que se procesan, no vienen de la mente, vienen de la experiencia. Entonces, si está frío es porque yo lo siento frío, y eso es lo que importa. No es que yo crea que está frío acá, sino porque lo estoy sintiendo en mi cuerpo, o incluso lo puedo medir con un instrumento. Es parte de la corriente positivista, aunque el empirismo viene desde mucho tiempo antes, ¿no? Entonces, hay una frase que dicen que todo lo que está en la mente pasó antes por los sentidos, y no se valida ninguna otra cosa que no haya pasado por los sentidos. Entonces dice, no concibe factores a priori como contenidos o formas de conocimiento. No hay nada aquí adentro antes de una experiencia, absolutamente. Somos una cajita vacía que hay que rellenar a través de experiencias. Freire estaría en desacuerdo con esto, ¿están de acuerdo? Los contenidos del conocimiento proceden exclusivamente de la experiencia. Los conceptos fundamentales o ideas provienen de la experiencia sensible, y de la conciencia cognoscente está vacía. No se considera ningún ideal de conocimiento porque todo parte de hechos concretos. O sea, solamente analizamos lo que es y nada más. Y la validez de los juicios se sostiene solamente en la experiencia. Se considera como un supuesto metafísico cosmológico, la realidad tiene una estructura racional. Y no considera ninguna construcción metafísica psicológica, igual que el origen del conocimiento racional. Está relacionada con las ciencias reales, como las ciencias naturales, la física, la biología, la química, son características de la parte empírica del conocimiento. Y genera un escepticismo metafísico si se afirma que el conocimiento de lo suprasensible es imposible. Estos son los dos grandes extremos. Pero dentro de esos dos extremos hay quienes son más mesurados, entre los pensadores, y establecen dos posibilidades distintas. Uno que dice, ok, sí es cierto que tenemos nuestras nociones a priori, existen las nociones a priori, pero también es cierto que existe la experiencia, y la experiencia también nos da información. Entonces, a esto se le conoce como apriorismo. En el apriorismo asumimos que la construcción de los conocimientos, la obtención o la generación de los conocimientos, parte de la combinación de estos dos. Los conceptos fundamentales se derivan de la experiencia sensible, pero la forma en la que los procesamos están a priori en la conciencia. Considera como ideal del conocimiento aquel que se caracteriza lógica, necesaria y universalmente válido sobre objetos o ideas reales, pero sobre los conceptos del mundo fenoménico. Y aquí nos metemos con otra de las nociones que vamos a revisar, que tiene que ver con el fenomenalismo. Aquella forma en la que se nos presenta la realidad explica, en otras corrientes, explica que no conocemos el mundo como es. Dirían ahora los psicólogos, lo conocemos como somos. El fenomenalismo dice que lo conocemos como se nos presenta. Son consideraciones distintas. Tampoco hace ninguna consideración metafísica y tampoco considera ninguna construcción psicológica. Y por otro lado, uno que está más cargado al empirismo, este está más cargado al racionalismo, y hay otro que está más cargado al empirismo, que es el intelectualismo. No asume que existan factores a priori, pero sí dice que los contenidos de la conciencia proceden de la experiencia
y que los estructura en la mente. Entonces, hace un proceso intelectual para poderlos generar. Todos los conceptos fundamentales se derivan de la experiencia sensible, pero se diferencian de esta en la conciencia cognoscente. Y se considera como ideal de conocimiento aquel que se caracteriza por ser lógicamente necesario, universalmente válido, sobre objetos e ideas ideales y reales. Los junta. Y tampoco considera los supuestos cosmológicos ni metafísicos. Hay una realidad empírica que se procesa en la mente. ¿Sí entienden la diferenciación entre los dos extremos en que solo está en la mente y solo está en la experiencia? El apriorismo dice, sí está en la mente, pero juega la experiencia. Y el intelectualismo dice, sí está en la experiencia, pero también juega en la mente. Son énfasis en ese sentido. Okay. Respecto al conocimiento, esa es la forma de dónde viene el conocimiento, de dónde lo podemos obtener, si en la mente o en la experiencia. Respecto a la esencia, es decir, ¿qué es el conocimiento? ¿A qué se le llama conocimiento? Juan Gessen establece tres partes de análisis, 3 categorías de análisis. Cuando establece la relación del objeto y sujeto, es decir, de qué manera está relacionado el objeto con el sujeto, cómo se relaciona. ¿Son una misma cosa? ¿No son una misma cosa? ¿Quién determina quién? ¿El objeto es el que me da las características o yo le pongo las características al objeto? Ok. Las 3 posibilidades que plantea en relación con esta problemática se le llama objetivismo cuando se asume que las características del objeto son las que determinan el conocimiento. Es decir, yo no le doy nada al objeto, simplemente lo capturo. Mi mente lo captura. Y por el contrario, el subjetivismo establece que es el sujeto el que determina las características del objeto. No es el objeto el que tiene las características en sí misma, sino que soy yo como sujeto el que se las pongo. Yo decido si es bello, yo decido si es alto, yo decido si es suave, yo decido si es cuánto mide, yo decido. Mi mente es el que le asume, le adjudica las características al objeto. Y se denomina dialéctica cuando ambos se determinan de manera recíproca y mutua. Esto es un poquito lo que estamos trabajando, por ejemplo, en la dialéctica transdisciplinaria y en el pensamiento decolonial a partir de Bonaventura de Sousa o de Semmelman. Se habla de que la realidad me determina como sujeto y yo determino a la realidad con la intervención que hago a partir de lo que sé. Entonces es un ciclo al que también alude Pablo Freire, ¿no? En otro orden de este análisis, plantea si existe el conocimiento. ¿Existe la posibilidad de conocer? ¿Existe el conocimiento? Le llama realismo cuando asume que existe todo objeto sin importar si existieran seres humanos. Todo objeto es independiente, entonces se conoce a esto como realismo. Por el contrario, cuando yo asumo que todos los objetos existen sí y solo sí están en la mente de un ser humano, en la mente de una conciencia cognoscente, a eso le llamo idealismo. Platón está ubicado ahí, por ejemplo. Y por el contrario, en una perspectiva distinta, el fenomenismo nos dice que el objeto existe, que es evidente, pero que se nos presenta con una determinada característica. Entonces yo no conozco al objeto en sí mismo, sino conozco solo aquello que percibo del objeto, como veo al objeto. No sé si ustedes hayan visto, es un meme muy interesante que circula mucho en las redes. Hay una persona que está parada y ve en una forma tridimensional a un 6, y del otro lado está parado un señor y lo que obviamente él está viendo es un 9. Entonces, ambos tienen razón, el objeto ahí está, el objeto tiene sus mismas características, está definido, pero desde donde yo lo estoy viendo, para mí es un 6, y desde donde lo está viendo él, para él es un 9, y ambos tienen razón. A eso se refiere el fenomenismo. El fenomenismo dice que no es el objeto el que me da a conocer, que se da a conocer cómo es, sino yo conozco del objeto aquello que se me presenta. Otro ejemplo de esto les haya pasado, tal vez las lagunas que se ven en las carreteras.
cuando uno va manejando, de pronto se ve como si hubiera agua al fondo de la carretera, y cuando uno llega a ese espacio, no hay tal agua. Lo único que sucedía era que había una reverberación del calor que aparecía como si fuera agua. Si yo me quedo solamente con la primera impresión, con la primera visión, pues ahí hay un charco. Pues no hay tal charco, porque lo que yo percibía era un fenómeno totalmente diferente. Yo percibo de la realidad algunas cosas y de alguna manera. Y esto es algo que toma muy en cuenta ahorita la nueva escuela mexicana, es la consideración y la reconsideración de que no existe una sola verdad, de que no existe una sola manera de interpretar el mundo, sino que hay miles y todas las maneras posibles de interpretar el mundo, porque cada uno tenemos nuestra propia perspectiva desde donde lo estamos conociendo. El siguiente análisis es cómo está compuesto la relación, cómo está compuesta la relación del objeto-sujeto, del conocimiento. Cuando el objeto y el sujeto están separados, se conciben separados, hablamos de dualismo. Cuando están juntos y son uno mismo, aquí dirían quién. No sé si ustedes hayan escuchado hablar de Jacobo Grinberg, es un neurólogo que desapareció creo que en el 97, cosas así. Dejó muchos libros y él tenía una teoría que se llama la teoría sintérgica, y él explicaba que lo que nosotros conocemos, el conocimiento en sí mismo, la conciencia en sí misma, la realidad en sí misma, somos nosotros mismos cuando pensamos. Él estaría parado en esta, no es cierto, él estaría parado en la siguiente, perdonen. El conocimiento, la realidad y la conciencia son exactamente la misma cosa y nosotros la generamos al pensar. Estaría parado en el monismo. Todo somos una sola cosa. Esa es una frase que se utiliza mucho en metafísica. Entonces, es dualismo cuando se concibe objeto y sujeto separado, entonces, que es casi lo que hacemos siempre en la investigación, en el pensamiento colonial. El objeto está por allá y nosotros como sujeto estamos lejos del objeto y nosotros lo vamos a conocer y a tratar de comprender y de dilucidar. Y el monismo es cuando son uno mismo. Y existe el pluralismo cuando objeto y sujeto son infinitos y se determinan y están imbricados entre abriéndose y cerrándose de una manera dialéctica. ¿Sí? Respecto a los problemas que plantea Juan Gessen para el conocimiento, tenemos sobre su posibilidad, sobre su veracidad, sobre su origen, que ya lo vimos, y sobre los tipos, que ya los vimos, que es el racional, el intuitivo y el mixto. El intuitivo no lo vi. El intuitivo es un tipo de conocimiento, es un tipo de conocimiento que se da de manera automática. Todos lo tenemos, pero muy poco se le da reconocimiento, sobre todo desde el paradigma positivista, y que no vale nada que no sea pesable, medible, mesurable, reproducible, pronosticable, etc. El pensamiento intuitivo lo podríamos definir claramente como aquello que sé, pero no sé cómo lo sé. Creo que a todos nos ha pasado, que nos llegan esos, diría la teoría gestáltica, insights, nos llegan esas comprensiones instantáneas de cosas que, sí, esto lo sé. ¿Cómo lo supe? Porque no media un proceso. En el pensamiento racional, media un proceso para que yo pueda comprender algo. Hay un procesamiento. Pienso, reflexiono, analizo, relaciono, recuerdo, etcétera, pero no hay un proceso en el pensamiento intuitivo. Llega en el pensamiento. Entonces, respecto a su posibilidad, tenemos el escepticismo, cuando se afirma que no es posible conocer. Tenemos el relativismo, cuando se afirma que todo conocimiento se refiere a un objeto o situación. Tenemos el criticismo, cuando se afirma que todo conocimiento depende de circunstancias y es afectado por ellas. Tenemos el dogmatismo, cuando el conocimiento ni siquiera se duda, o sea, se asume como verdadero y como automático. Es cuando decimos que somos uno mismo con el conocimiento, decimos que todo ya es conocimiento. Existe el subjetivismo, cuando el conocimiento es generado y relativo por quien conoce. Existe el pragmatismo, cuando se reconoce que todo aquello que sea útil o valioso es conocimiento. Y esas son respecto a si es posible o no el conocimiento.
Respecto a si es verdadero, existen varios tipos de verdad. La verdad lógica, que es aquella que se da a partir del conocimiento de la cosa y se establece en el entendimiento. Se da la verdad ontológica cuando está del entendimiento a la cosa, cuando tengo mis categorías a priori y se las asigno a la cosa. Y se da una verdad trascendente cuando hay una concordancia entre el pensamiento y el objeto. Es la que hablábamos de pensar que el conocimiento y el objeto son una misma. Y existe una verdad inmanente cuando hay una concordancia entre pensamiento y pensamiento. Y hay una verdad mixta cuando se maneja una verdad inmanente y una verdad trascendente al mismo tiempo. Está planteado aquí, se los voy a dejar por escrito. Necesitamos plantearlo nada más, pero no se asusten por los términos. Esta es la parte que vamos a trabajar de manera más precisa, en términos del escepticismo, del relativismo, del criticismo, del dogmatismo, del subjetivismo y del pragmatismo, es decir, si es posible que conozcamos o no. Es en donde más nos vamos a centrar en el ámbito de la investigación. Y en este documento que se los voy a subir al... no se puede abrir. Se los voy a subir al Classroom, lo van a tener ahí, es justamente la descripción de todo esto que les platiqué, pero ya redactado, son unas 30, 40 páginas, no me interesa que lo lean, me interesa que lo tengan como referente, para si quieren ustedes profundizar en algo que no les haya quedado claro, ahí está descrito y ahí está explicado todo. El ejercicio que decía yo que no vamos a poder realizar por cuestión de tiempo, pero que sí les voy a dejar, es elaborar un producto que contenga al menos 12 conceptos que identifiquen las diferencias entre cualitativo y cuantitativo que vamos a revisar en este momento. Entonces vamos a realizar un juego, el que ustedes quieran. Aquí les dejo 3 posibilidades. En la presentación les van a quedar estas 3 posibilidades. Ustedes pueden elegir la que gusten, pero vamos a hacer un tríptico. ¿Qué diferencia habría entre una investigación cualitativa y una investigación cuantitativa? En lo que vamos a profundizar en este momento. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿No las he aburrido todavía? ¿Estamos todavía despiertos? Sí, estoy despierto. Sí, maestra. Estamos escuchando atentos. Quisiera que vieran esta Todo muy imagen. interesante. Gracias, Norma. Quisiera que vieran esta imagen. ¿Qué les evoca esta imagen? ¿Qué piensan cuando ven esa imagen? Conocimiento, Conocimiento. ¿Por qué piensas que es conocimiento? como que hay muchas, ¿cómo podría decirlo? Puntos que se unen que podrían llegar a formar, no sé, algún, no hay cómo explicarlo. En algún punto, sobre algún tema, no sé, podemos, bueno, como un conocimiento científico, por así decirlo. De hecho, está representando una red neuronal. Esa es le pedí a la inteligencia artificial que generara una imagen en la que se representara el conocimiento como una red neuronal. Y eso fue lo que me generó. A mí me encantó la imagen, por supuesto. Me dio otras opciones, pero esta fue la que más me gustó. Una red neuronal tiene que ver con esta unión, esta conexión de datos, de información, de comprensiones, de saberes previos que vamos generando, y me gustó que estuviera esta esferita en el centro, porque es como si todo estuviera en proceso permanente. No es algo estático, sino que es un proceso que está de manera permanente. Y eso tiene mucho que ver con este tema. Y aquí nos vamos a robar, espero que sí, son 5 minutos lo que dura el video. Quisiera que lo viéramos con detenimiento, por favor. Y ustedes me platican que sí. No se oye, ¿verdad? No, maestra. No se oye. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? Investigación cualitativa. ¿Ahora sí? Ahora sí. Se han hecho aspectos distintos
Se oye con eco. Se oye con eco. Voy a tener que cancelar la imagen que tengo acá. Sigue sin escucharse. ¿No le escuchan? No se oye, maestra. Ok. Yo sí le escucho. Mm. Ok. ¿Sí me escuchan? Sí, a Sí. usted sí. Ok. El video dura 5 minutos, lo podemos revisar con posterioridad, no se preocupen. Está tratando de establecer lo que vamos a analizar a continuación, nada más que él lo hace como mucho más ágil y más didáctico por las imágenes. Pero si cuando se metan a la presentación, si le alcanzan a ver la manita, en la imagen está el vínculo con el video. Entonces, ustedes lo van a poder revisar más adelante. Vamos a trabajar esta diferencia a partir del texto de Roberto Hernández Sampieri. Dejen ver si me puedo conectar porque no los veo y me siento rara. Por eso tengo 2 equipos, pero por alguna razón no se funciona. Ahora sí, ¿ya me escuchan? Sí, maestra. Ok. Ok. ¿Sí me escuchan ahora? Sí, sí se escucha. Hola. Hola, hola. Es que le bajé el volumen. Sí, ok. Bien, este es el texto que vamos a trabajar. Ay, también tiene eco. Bueno, por Dios. Si quiere, mejor quite el audio de la presentación, maestra, para Ya, que ya la quité. Ya la quité. siga ¿Se escucha apareciendo. bien? Ajá, se sigue escuchando. Lo sigo escuchando. ¿Ahí está bien? Sí, ya está. Sí. Sí, ya está. Ok, es que estaban activados. Ya se me fue. Ok. Después del video, vamos a trabajar la diferencia que establece para que nos quede muy clara la diferencia entre la metodología de investigación cualitativa y la metodología de investigación cuantitativa.
Ustedes van a tener un cuatrimestre, un seminario en otro cuatrimestre que tiene que ver con la investigación cuantitativa. Ahí se utilizan otro tipo de metodologías. Para efectos de este curso, lo que vamos a establecer es básicamente la diferencia entre las dos y vamos a analizar el trabajo sobre lo que es la cualitativa, los métodos de la cualitativa. ¿Me pueden decir, por favor, ahí qué ven? El planeta Tierra. Ok. ¿Quién más? ¿Qué pueden ver ahí? Carlos, ¿qué ves ahí? Bueno, veo que es el mundo, pero tiene un corte, ¿no? Un corte y hay una línea roja, la verdad no sé qué sea, pero está como que obstruyendo, pues ahora sí que la figura del mundo. Ok. ¿Qué vemos aquí? El planeta Tierra, enfocándose tal vez a nuestro país, pero en una perspectiva más pequeña, ¿no? No tan amplia como la otra imagen. Ok. Bueno, el otro no era el planeta Tierra. El otro es uno de los planetas que acaban de ser descubiertos, que le llaman planetas paralelos, de los que supuestamente son posiblemente habitables. El objetivo de este ejercicio, de esta dinámica, es establecer que cuando nosotros tenemos un acercamiento con la realidad, decíamos hace rato, no vemos la realidad como es, sino como somos. Desde nuestros referentes, desde lo que conocemos, siempre tenemos esa primera impresión, siempre nos la da nuestra historia, nuestro referente. Entonces, yo cuando veo esta imagen, pues mi referente es planeta Tierra, veo el cafecito, veo el azul, pues es mi planeta, ¿no? Este es nuestro planeta y este es nuestro referente, pero nos hizo ruido en relación con lo que el acercamiento que estábamos teniendo con la realidad. Este es otro ejemplo. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué les parece? Yo diría que son como ventanales de un edificio. Ok. ¿Carlos? Como las envolturas de los chocolates. Ay, qué padre, una cajita de chocolates. Ailín, ¿tú qué ves, hija? ¿Qué ves ahí? Como casillas. Como casillas, ok. Y volvemos al ejemplo, el ejemplo es que son nuestros referentes. Lo que nos hace evocar es lo que nosotros somos en términos de nuestras estructuras previas, ¿no? A esto se le llama disonancia cognitiva. Y sobre todo cuando tenemos dificultad en romper esa relación previa que tenemos con las cosas, ¿no? Cuando nuestra perspectiva respecto al contexto es tan rígida, la disonancia cognitiva tiene un papel muy importante porque no nos permite aceptar realidades diferentes. Y esto en la investigación cualitativa es fundamental. Necesitamos ser flexibles y romper las disonancias cognitivas en relación con el acercamiento con la realidad que tengamos, es centrar sin prejuicios y analizar la realidad como la vemos, como está, pero siempre tomando en cuenta que hay muchas cosas nuestras puestas ahí, ¿no? Este es uno de los ejemplos que más me gusta poner. Yo lo encuentro muy fácil. Yo no sé si ustedes lo puedan ver o no lo puedan ver. Por favor, díganme. Es como de una mariposa, ¿no? ¿Es una mariposa? ¿Quién más la ve? Es como lo de una hoja, pero aumentada microscópicamente. No. Se llaman imágenes estereográficas, estereográmicas o estereográficas, creo que se llaman. Es como una imagen duplicada, ¿no?
con un desenfoque vemos una figura. ¿Alguien ya vio? ¿Quién fue la que vio la mariposa? Yo, maestra. Bianca, ¿dónde está la mariposa? ¿La puedes describir? En sí veo que es como las alas de una mariposa monarca, tiene los colores que son amarillo y blanco. En este caso veo tonalidades de verde, pero pues normalmente son negros. Pero no has visto la mariposa, hermosa. ¿Dónde está la mariposa? Es una gran mariposa. ¿Quién la ve, por favor? Se trata de desenfocar. Se trata de, y este es el ejercicio que quiero que logremos, se trata de que perdamos el foco. Hay quien lo hace acercándose o alejándose de la imagen. No sé por qué razón a mí me resulta tan fácil ver estas imágenes, porque en el momento en que la observas, en el momento en que la captas, ni siquiera, no importa si te mueves, si parpadeas, ahí está la mariposa y se ve de manera tridimensional, una gran mariposa en toda esta extensión. Sí ven el puntero, ¿verdad? Aquí está una gran mariposa en todo esto. No son las alitas que se ven atrás, sino que nuestra vista hace esto y forma de manera tridimensional una imagen que se superpone al fondo. ¿Sí la pueden ver? Yo no logro verla, maestra. No, yo tampoco. Yo tengo una gran facilidad para ver esas cosas, no sé por qué les cuesta tanto trabajo. Yo creo que somos muchos que no podemos ver la mariposa. De pronto, les decía que tengo estos los tengo desde hace muchísimos años que llegaron a mis manos y me fascinaron. Tengo unos que son como de medio metro y este estaba entre esos, recuerdo claramente. Hay otro que es monedas. Son monedas y literal, cuando uno las encuentra, cuando logra ese cambio de foco, tengo las monedas aquí como si estuvieran flotando aquí en el aire y las puedo tocar. Es muy importante. ¿Alguien vio la película de Patch Adams? ¿Recuerdan haber visto esa película de Patch Adams? En ella actúa Robin Williams. Él hace de un médico, de hecho caracteriza un médico que es de la vida real. Él todavía vive. Lamentablemente Robin ya murió. Pero en esa película él hace la caracterización de este médico que estuvo primero en un psiquiátrico. Ahí es donde inicia la película, porque era como muy diferente a la gente. Era como muy diferente a la gente y él proponía que la gente se tenía que curar a partir de la risa, de la alegría, de la felicidad. Y él sus métodos que utilizaba era hacer reír a la gente. Pero a lo que quiero llegar en este ejemplo que les estoy tratando de dar es que cuando él estaba en el psiquiátrico, uno de sus amigos que estaba ahí en el psiquiátrico le enseñó a ver, decía, y le ponía la mano así. ¿Cuántos dedos ves? 4. Estás tonto. Y así se la llevaba. ¿Y cuántos dedos ves? Y hasta que no le dijo que veía 8 dedos, dijo, ahora sí, ya sabes ver. ¿Por qué? Porque yo cuando veo así, veo 4, pero en el momento que desenfoco y veo 8, estoy mirando más allá de mi mano. No estoy mirando mi mano, estoy mirando más allá de mi mano y entonces ya veo 8 dedos. Y eso es lo que le trataba de decir el médico, que la realidad no es esto que vemos aquí, sino que siempre tenemos que ver más allá de esa realidad. Y en ese más allá, en este tipo de imágenes, es perder ese foco que nos da lo que aparenta ser. En este caso, una imagen caótica, pero que en realidad lo que nos presenta, si perdemos ese foco, si rompemos esa barrera, es algo maravilloso, porque además, por alguna razón, cuando uno encuentra la tridimensional, como que brilla toda la imagen, como que adquiere nuevos colores, no sé. Espero no estar esquizofrénica, pero yo las veo y de verdad me parece maravilloso cómo se ven, porque se ve muy, muy, muy nítido, una mariposa tridimensional. Y lo que quiero hacer la invitación es que para poder hacer la investigación cualitativa, lo que nosotros tenemos que hacer es esa ruptura de la realidad, no quedarnos con lo que aparece de primera instancia, sino hacer lo que hacía el médico de buscar los 8 dedos y mirar un poco más allá de lo que la realidad es. Y entonces nos metemos al asunto de la objetividad y la subjetividad, entre pensar que la realidad es como es o que la realidad es como yo soy y como yo pienso que es.
pero existe una tercera opción que no es opción, un tercer elemento que es muy importante que tomemos en cuenta y que ahora la nueva escuela mexicana lo tiene, pero aquí en la mano, es la intersubjetividad. Es decir, no solo aprendo del objeto y la realidad, no solo aprendo de lo que yo soy y de mis estructuras, sino también aprendo del otro. Y el otro también cuenta cuando estoy aprendiendo. Y el otro, al que yo escucho, con el que platico, al que veo lo que hace, el que escribió algo, el que está generando alguna posibilidad de aprendizaje, yo aprendo de él, aunque sean saberes, aunque sean partes culturales, aunque sean tradiciones, yo estoy aprendiendo de lo que él hace y eso me está formando también a mí. Entonces, esta parte de la intersubjetividad es muy, muy importante. ¿Cuáles son los 3 niveles de conocimiento? Decíamos el sensorial, el conceptual o racional, es decir, aprendo a partir del cuerpo, aprendo a partir de la razón o aprendo a partir de la intuición. Permítanme un segundito porque ya sacaron a mis perritas. Y creo que es que ya estamos casi en tiempo, ¿verdad? Me estoy colgando mucho. Ay, Dios mío. Disculpe, doctora, ¿cómo dice que se llaman las imágenes que presentó hace rato? Estereográficas. 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 Okay. ¿Sí? Mamá, ¿puedes guardar a los perros, por favor? Sí. Por favor, gracias. Entonces, estamos en las 3 formas en las que podemos hacernos allegar de conocimiento. El sensorial, que es a través de la experiencia, el conceptual, que es a través de la razón, y es el intuitivo. El intuitivo en la época de los griegos era muy, 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 muy respetado. Ahora, por alguna razón, no lo hemos respetado, pero existe. ¿Cuáles son los procesos de acceso al conocimiento? ¿Se acuerdan los que hemos estado trabajando? El inductivo. En estos no los hemos trabajado. Es el inductivo de lo particular a lo general cuando hacemos uso de casos, muchos casitos, y de esos casitos sacamos una conclusión. El deductivo, cuando ya conocemos un principio general y cuando vemos algún caso decimos, esto se parece a esto que dice este otro principio, entonces me voy de lo general a lo particular. El dialéctico es cuando 2 argumentos están poniéndose de acuerdo, conociéndose, refutándose, acordando, modificándose, siendo flexibles, y se va construyendo el conocimiento de forma dialéctica, porque va creciendo. El proceso de acceso al conocimiento hermenéutico tiene que ver con las interpretaciones semióticas o los símbolos a los que estamos acostumbrados como cultura. Y el fenomenológico tiene que ver con las evidencias o con la forma que los objetos o que la realidad se nos presenta. Y esto ya nos mete a las diferentes formas en las que se realiza la investigación. Este es un esquema de Hernández Sampieri, que les voy a dejar el texto en el repositorio de la plataforma. Y este es Este es el de la investigación cualitativa. ¿Cuál es el proceso de investigación cualitativa y cuál es el proceso de investigación cuantitativa? Antes de que se nos acabe el tiempo, de una manera muy breve, vamos a abordar. Para el proceso de investigación cuantitativa, tengo una idea, hago un planteamiento de un problema, a partir de ese problema, yo hago una revisión de la literatura, desarrollo un marco teórico, visualizo el alcance del estudio, se elaboran hipótesis y se definen variables, hay un desarrollo de diseño, se define y se selecciona una muestra, se hace recolección de datos, se analizan los datos y se elabora el reporte. Son 10 fases las que plantea Sampieri para este proceso. Son series sucesivas, son fases sucesivas que van una tras de otra, no nos la podemos brincar, tienen que ser con una rigurosidad muy, muy marcada, y todo lo que nosotros planteemos dentro de este tipo de investigación tienen que ser datos, desde la recolección y la definición de la muestra, tienen que ser datos que tienen que ser comprobables, verificables, mesurables, repetibles, pronosticables, forman parte del paradigma positivista. Si no tienen esas características, no pueden entrar dentro de una investigación cuantitativa. Voy a obviar estos porque ustedes los van a revisar y me voy al proceso de investigación cualitativa. En el proceso de investigación cualitativa, lo que nosotros buscamos es comprender.
Lo que busca una investigación cuantitativa es pronosticar y controlar. Saber cómo funciona algo, saber cómo opera algo, para controlarlo, para comprenderlo, para controlarlo, para pronosticar, para saber este ciclo o esto que está ocurriendo, cómo va a ocurrir dentro de 10 años, o si yo puedo intervenir, cómo puedo mejorar para que sea diferente de acuerdo a lo que conozco y de acuerdo a lo que el proceso mismo me permite conocer. Y en el caso de la investigación cualitativa, el propósito es totalmente distinto. Me interesa comprender un fenómeno, saber cómo se realiza, reconocer cuáles son sus relaciones, establecer cuál es la forma en la que eso afecta a las personas que están involucradas. Y tiene otra característica muy, muy importante, es que en el proceso de investigación cualitativo, particularmente cuando se hacen investigaciones de segundo orden, el sujeto no está fuera de la investigación. En la investigación cuantitativa, el investigador no puede ni opinar, ni participar, ni involucrarse. Él es una persona ajena al proceso que está analizando. Y en el proceso de investigación cualitativa, somos parte del proceso, estamos involucrados en el proceso, nosotros como sujetos, y en esta perspectiva de que la realidad la conocemos como somos, sabemos que lo que nosotros pensamos y nuestra formación y nuestros juicios y prejuicios intervienen en la forma en la que interpretamos esa realidad. Entonces, una de las características más importantes que tiene aquí es que este proceso es recurrente. Así como el proceso cuantitativo es lineal y no nos podemos saltar nada, en este caso nos podemos hacer el planteamiento de la idea, el problema, nos metemos al campo, lo visualizamos, lo trabajamos, hacemos nuestro diseño, podemos definir nuestras muestras y acercarnos a ellas, podemos recolectar datos, pero si algo nos hace surgir ahí en la recolección de datos, nos podemos regresar a la idea y volver a hacer otro planteamiento. Es decir, esto se llama que es recurrente, no es lineal. Y sobre todo que el contexto de la literatura, el marco de referencia, el marco teórico en el que la investigación cuantitativa está centrado y fundado y no nos podemos salir de él, aquí no, aquí nosotros lo podemos ir modificando, ampliando, cambiando, reproduciendo, regresándonos, incorporando nuevos elementos. La interpretación de resultados se puede dar y nos podemos ir regresando a cualquier etapa del proceso porque es un proceso más vivo, más flexible, que tiene que ver con interpretación y que tiene que ver con comprensión. Cuando hacemos una investigación cualitativa, lo que nosotros visualizamos son procesos. Y cuando hacemos una investigación cuantitativa, lo que nosotros visualizamos o estamos tratando de investigar, de analizar a partir de los datos, es como si fuera una fotografía de cómo está un proceso en un determinado momento. La investigación cualitativa se refiere a procesos, a datos que están fluyendo y que son móviles, que son irrepetibles y que son no cuantificables. Los podemos comprender, los podemos relacionar, los podemos plantear en sus relaciones y sus diferentes posibilidades, pero no los podemos cuantificar en términos positivistas como lo haría un proceso positivista cuantitativo. Aquí vienen las características y cuáles son los elementos que están planteándose para cada uno de ellos. Y la tarea que les voy a dejar, porque ya nos está comiendo el tiempo, son tres hojitas de características que salen de ese texto. Y tener muy claro que la investigación cualitativa tiene como procesos, como objetivo, comprender, describir, explicar, explorar, clasificar, identificar o interpretar, que es algo totalmente distinto a lo que tiene el proceso cuantitativo. Esto es lo que vamos a trabajar la próxima semana, es decir, cuál es el tipo de investigaciones cualitativas que vamos a analizar. Son dos características que son los estudios descriptivos, etnográficos, fenomenológicos, biográficos, narrativos, entre los que están la investigación-acción participativa, o incluso los diseños documentales, y los otros son los interpretativos, la teoría fundamentada, la inducción analítica y la hermenéutica, son los que vamos a revisar. En toda la presentación tienen ustedes las fuentes de dónde está sacada esta información, igual la van a poder revisar. Estos son los que vamos a revisar. Y esto de aquí en medio lo vamos a revisar en la tercera sesión, que son las técnicas de recogida de datos.
sigue siendo las diferencias. Ok. En la plataforma les voy a dejar un andamio que se denomina resumen de Hernández Sampieri, diferencias entre la investigación cualitativa y cuantitativa. Les voy a dejar el texto de Sampieri, el capítulo 1 está establecido toda esta información. Lo pueden ustedes revisar desde Sampieri, por supuesto, porque ahí van a tener toda la información completa. Y pueden regresarse con la presentación que tenemos aquí a la vista. Y les voy a pedir que cuando terminen de completar el andamio, lo renombren para que yo sepa a quién corresponde cada uno, porque como los bajo, luego de pronto, si no tienen nombre, no sé a quién corresponda. Van a ponerle su apellido paterno, un guión y su nombre y la tarea. Ay, perdón, en este caso es tarea número 1. Ah, no, es tarea 2 porque sí es cierto, el juego es la tarea número 1. El juego lúdico, sí, maestra. Es correcto. Los subimos al espacio, todo esto lo van a poder hacer en el transcurso de toda la semana. Y perdónenme por la carrera creo que me emocioné mucho en los primeros temas, porque hubiéramos avanzado un poquito más en esto, pero no quiero yo abusar de su tiempo. Pero les pido, si tienen chance, revisen esta última parte, la van a revisar con Sampieri, pero espero que más o menos haya quedado claro. Cualquier duda, cualquier cosa que no quede clara, desde el chat, por favor, estoy a sus órdenes en cualquier momento. A lo mejor no les contesto en ese mismo instante, pero en cuanto vea su mensaje, contestaré cualquier duda y cualquier pregunta. Entonces, nos quedan dos tareas. En cuanto esté disponible en la plataforma, les subo los 3 materiales, que sería la descripción, la presentación, el andamio, la descripción de los procesos epistemológicos y el libro de Sampieri, para que ustedes lo tengan. Recuerden, no se trata que lo lean en este momento, sino de que tengan el material para que lo puedan utilizar cuando lo necesiten. ¿Alguna duda, alguna pregunta, alguna consideración que quieran hacer? Pues de mi parte nada, maestra, agradecerle. No, pues gracias a usted. La paciencia. Sí, fíjese que fue corto el tiempo, pero pues sí, me llevo conocimientos que no tenía. Y pues espero seguir aprendiendo más cosas. Pues vas a ver que la información que va a salir de aquí, a lo mejor esta es la más árida quizá, porque tiene que ver con el fundamento epistemológico, porque tiene que ver con la parte filosófica, con comprender desde dónde viene la posibilidad de comprender la realidad. Pero ya los otras dos son mucho más prácticas, porque tienen que ver con las cosas que hacemos para investigar, ¿verdad? Ya con el uso de las herramientas y de los métodos. Pero estoy segura que les van a servir mucho, sobre todo desde la perspectiva de comprender desde dónde estamos trabajando, y eso es muy importante. Y a mí me encanta la nueva escuela mexicana porque está haciendo mucho énfasis en esto, particularmente en hacer uso de estas nociones del aprendizaje, de la investigación de segundo orden, del involucrar al sujeto en el proceso, no a diferencia de cómo lo hacía el positivismo o cómo lo hace la investigación cuantitativa, en la que el sujeto no participa. El sujeto es algo, le llaman tercero excluido. O es blanco o es negro, pero no hay una tercera posibilidad. Entonces, eso viene desde Aristóteles. Y ahora la nueva escuela mexicana nos dice, no, el sujeto también participa dentro del proceso, lo que es, lo que piensa, cómo percibe, también juega parte dentro del proceso de comprensión de la realidad. Entonces, esto es muy importante que lo comprendamos, porque nos va a servir mucho desde la práctica educativa. Pues agradecerles muchísimo su paciencia. El material va a estar disponible en la plataforma y yo espero que nos veamos en punto, por favor, de las 8 de la noche el próximo viernes. Y seguimos dialogando, y si hay dudas, estoy atenta para sus mensajes. Muchísimas gracias, muy buenas noches, Carlos, Bianca, Dulce. Gracias. Muchas gracias, Emanuel, creo que se nos fue, ¿verdad? Buenas noches. Buenas noches, Norma, muchísimas gracias, que todos estén muy bien. Aileen, Hasta muchas luego, gracias. gracias, maestra. Hasta luego.